Marta, Marta. Feliz y bendecido día para todos. En esta ocasión os invito a que entremos en oración precisamente con este pasaje tan significativo dentro de los evangelios, concretamente del Evangelio de San Lucas, donde el Señor nos manifiesta muy claramente cómo desea Él que sea nuestra oración. De primeras, siendo conscientes de que la Iglesia nos manifiesta que el hecho de orar es simplemente estar en presencia del Señor. Luego, la cuestión es cómo llevo yo a cabo esa oración para ser capaz de mantener esa presencia a ser posible en todo momento. Y es lo que se nos muestra claramente en este pasaje, esa actitud tan diferente que tienen estas dos hermanas. Por un lado Marta, por un lado María, cómo ellas cada una viven esa situación concreta, ese pasaje, de una manera tan diferente ante esa presencia del Señor. Y es como nos manifestaba muy claramente también el Papa Francisco. Él nos recuerda que la sabiduría del corazón reside precisamente en saber combinar estos dos elementos. Por un lado, esa contemplación que vemos tan claramente en María y esa acción que aparece también muy clara en Marta. Pues vamos allá. Os invito entonces ahora a entrar en este misterio, en este pasaje de la vida del Señor, para descubrir también ese misterio de la oración. Cómo el Señor nos pide que tengamos cada uno de nosotros esa oración, esa presencia con Él. Tenemos aquí esta imagen alusiva a este pasaje, donde se nos muestra el Señor con María a sus pies escuchando su palabra y Marta haciendo las tareas que correspondieran de la casa. De primeras comentar que el único que nos relata este pasaje es San Lucas en su Evangelio, y lo que vamos a ver en primer lugar es cómo se encuentra este pasaje dentro del Evangelio de San Lucas. Cuando leemos los Evangelios nos llama la atención, en primer lugar, que son relatos muy diferentes a los que habitualmente leemos en nuestra cultura. Nosotros tendemos siempre a mostrar muchas descripciones físicas de los personajes, de los lugares. Tendemos siempre también a buscar ese orden cronológico en los hechos, hacer como una secuencia temporal lineal de las cosas según van pasando, y sin embargo en los evangelios no es tanto así. Muchas veces ese orden cronológico se transforma en un orden más teológico, es decir, se busca más qué es lo que el Señor nos quiere manifestar con ese pasaje y no tanto que haya ese orden temporal. Con lo cual, en el Evangelio de San Lucas también ese contexto nos va a ayudar a entender mejor ese mensaje que nos quiere mostrar el Señor. De esa manera, este pasaje se encuentra justamente entre dos pasajes de gran importancia. Antes del pasaje de Marta y de María, inmediatamente antes nos encontramos con ese mandamiento del amor, el amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ejemplificado en esa parábola del buen samaritano. E inmediatamente después del pasaje de Marta y de María nos encontramos con la importancia de la oración y ese modelo también de oración que es el Padre Nuestro. Es decir, San Lucas nos manifiesta, nos muestra este pasaje justo entre el mandamiento del amor y la importancia de la oración. Este pasaje, aquí tenemos otra imagen. Generalmente cuando vemos imágenes sobre este pasaje concreto, una vez se plantea decir, ¿y por qué Marta no está como María haciendo lo que debería de hacer, teniendo al Señor ahí en su casa? Escucharle simplemente y estar ahí tranquila. Pero sin embargo, esta situación no sería tanto así como a veces la podemos imaginar. De esa manera, ya San Lucas nos comienza diciendo, yendo todos de camino. Es decir, el Señor no iba solo a casa de Marta y de María, el Señor iba acompañado por todo un grupo de personas, por sus discípulos. De esa manera, lo que tiene que hacer Marta no es atender solo al Señor, sino atender a todas estas personas que llegan a su casa y que necesitaban, evidentemente, una atención. Con lo cual aquí se entiende mucho mejor esa inquietud de Marta y también esa irritación, uno lo puede entender humanamente, hacia su hermana, porque su hermana, que también era anfitriona, no está actuando como una anfitriona tratando de servir a los invitados, sino que se muestra como una discípula más, simplemente escuchando las palabras del Señor.
De esa manera nos lo muestra San Lucas. Esta, Marta, tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios. Hasta aquí la actitud de Marta es la lógica y normal. Ella tenía que llevar a cabo ese servicio a todos los invitados. El problema viene cuando ella reacciona de esta manera. Hasta que acercándose dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir?». Es decir, lo que hace Marta es algo en lo que nos podemos sentir identificados también nosotros. Es esa actitud que tenemos en la oración cuando nos dirigimos al Señor de reprocharle, como si Él no se diera cuenta de la injusticia que se está haciendo con nosotros. Aquí Marta no habla con su hermana María, no le pide que la ayude, sino que directamente le reprocha al Señor que no se esté dando cuenta de esa injusticia que ella está sufriendo. Pero no se queda solo ahí, sino que luego sigue diciendo: «Dile que me eche una mano». Es decir, Marta sabe qué es lo que el Señor tiene que hacer y se lo exige, que lo haga. Es eso mismo que también nosotros hacemos en la oración. Explicarle al Señor qué es lo que Él tiene que hacer, no tratar de escuchar lo que el Señor nos quiere decir, que nos oriente y que nos aconseje sobre cómo tenemos que actuar, sino que nosotros ya sabemos cómo tienen que ser las cosas y creemos, nos da la sensación de que el Señor es el único que no lo sabe y tenemos que dejárselo claro a Él. Esta actitud de reproche de Marta no se manifiesta solo en este pasaje, sino que también en otros pasajes se muestra claramente. De esa manera, en el momento de la resurrección de Lázaro, según nos lo relata San Juan, también aparece ese reproche de Marta hacia el Señor cuando él llega a su casa tras haber muerto su hermano. «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Pero pese a ese reproche que también manifiesta una gran confianza de Marta hacia el Señor, siempre está también esa fe que tiene Marta, esa confianza que tiene en el Señor y en que Él puede hacerlo todo. De esa manera luego ella sigue diciendo: «Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Siguiendo con el pasaje, lo que le responde el Señor, lógicamente se lo respondería con cariño, con mucho tacto, precisamente para que Marta entendiera lo que le iba a manifestar. El Señor le dice: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas». Es decir, el problema de Marta es ese, es su inquietud. Allá al final la superan todas las circunstancias que ella tiene que tratar en ese momento. Ella, que tendría que estar feliz y sentir esa alegría interior porque el Señor, el mismo Dios está en su casa, sin embargo, ella se deja superar por todas las cosas cotidianas, las circunstancias cotidianas, y no se da cuenta. Ella, en el fondo, realmente no es consciente de que el Señor no le va a exigir más de lo que ella puede hacer. El Señor conoce nuestros corazones, el Señor sabe perfectamente todo. Él no le va a exigir algo más de lo que ella no pueda. Es decir, ella al final lo que hace es dejarse llevar por ese nerviosismo, por esa inquietud, seguramente también por ese tratar de quedar bien ante todos los invitados, y de esa manera lo que hace es perder la paz, entrar en inquietud, irritarse y terminar, como decíamos, al final reprendiendo al Señor. Y le dice claramente: «Solo una es necesaria», como diciéndole: «Si yo estoy aquí, ¿qué más necesitas? ¿No necesitas nada más?». Y le continúa diciendo: «María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada». Es ese contraste entre la actitud de Marta, de irritación, y la actitud de María, de estar simplemente disfrutando de que el Señor esté en su casa, de esa presencia del Señor allí. Esto que aquí manifiesta el Señor luego se verá muy claro también en otros pasajes con María. De esa manera volvemos al Evangelio de San Juan, estamos ahora concretamente en la unción en Betania, cuando San Juan nos manifiesta: «María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume». Aquí, igualmente, en este caso, Marta estaba sirviendo, nos lo relata también San Juan,
y María concretamente está haciendo un poco lo mismo que hacía en el pasaje anterior, pero de una manera mucho más profunda, ¿no? Esa unción que lleva a cabo con el Señor. Ante el escándalo de algunos de los que estaban allí viendo esta situación, muy concretamente Judas Iscariote, el Señor replica: ¿por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho conmigo una obra buena. Al derramar el perfume sobre mi cuerpo, estaba preparando mi sepultura. Es decir, aquí lo que se muestra muy claramente es esto que decía antes el Señor. María sí ha sido capaz de entender las palabras del Señor. Ante esas palabras tan difíciles de asumir para sus discípulos, de su pasión, de su muerte, de su resurrección luego también, que recordamos cómo San Pedro se le revela y se le encara también porque no entiende esas palabras. Los discípulos, el resto de los discípulos y de los apóstoles tenían incluso miedo a preguntarle, como aparece en los evangelios, porque no entendían esas palabras. Sin embargo, María, como buena discípula, sí es capaz de interiorizar esas palabras y de asumir lo que va a ocurrir. Y de esa manera ella se anticipa unos días antes a esa muerte del Señor y lo que hace es precisamente ungir su cuerpo, como dice el Señor, para prepararlo a la sepultura. Y sigue diciendo: en verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame este Evangelio se hablará también de lo que ésta ha hecho para que su recuerdo perdure. Es decir, valora en gran medida esta actitud de María porque ella sí ha entendido su mensaje y ha comprendido qué es lo que va a ocurrir. Así, como decíamos, aquí se comprende mejor estas palabras del Señor. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Esa palabra del Señor sí ha arraigado en el corazón de María y ella ha entendido muy claramente ese mensaje, mucho mejor que otros discípulos del Señor. Vamos a pasar ahora a comentar unas palabras del Papa San Juan Pablo II, cuando nos hablaba también de la importancia de la oración y del gran error que tenemos a menudo cuando, como en este caso con Marta, parece que no tenemos tiempo, que nos falta el tiempo para estar con el Señor. Decía San Juan Pablo II, la oración debe de ir antes que todo. Quien no lo entienda así, quien no lo practique, no puede excusarse de la falta de tiempo. Lo que le falta es amor. Aquí San Juan Pablo II nos recordaba la importancia de esto, del tiempo, cuánto tiempo le dedicamos al Señor en nuestro día a día. Porque no es tanto cuestión de que nos falte tiempo. Si sentimos o percibimos que no nos llega el tiempo para dedicárselo al Señor, es que lo que nos falta es amor al Señor. De esa manera tenemos aquí esas dos actitudes que nos pueden ocurrir a nosotros en todo momento y es la elección que nosotros podemos llevar a cabo. Porque si en algo todos tenemos una gran riqueza, podemos tener más dinero, menos dinero, más bienes, menos bienes, más salud, menos salud, lo que sea. Pero lo que está claro es que todos disponemos de tiempo. El tiempo es oro y en nuestra mano está el cómo lo gestionamos. Y precisamente más valor tiene cuando más limitados estamos a la hora de disponer de él con libertad. Es decir, cuanto menos tiempo crea que tengo, al final más mérito va a tener ese tiempo que yo le dedique a Dios. Es decir, el dedicarle tiempo en exclusividad al Señor, el ejercitar nuestra intimidad con el Señor para luego ser capaces de mantener esa presencia de Dios en las actividades cotidianas del día a día, es fundamental en nosotros. Y ese es el ideal de la oración continua. El estar con Dios en cualquier circunstancia y ocasión. Porque Él, tenemos que ser conscientes que sí está ahí con nosotros, como en ese caso Él estaba en casa con Marta y con María. La cuestión es que yo también esté ahí con Él. Y ahí es nuestra elección. Podemos estar agobiados, desesperados por las situaciones cotidianas, o podemos buscar esa presencia en cualquier momento del Señor para pedirle su ayuda, pedirle la ayuda de su gracia, para que de esa manera nosotros podamos sentir esa paz, ese consuelo, esa quietud en el corazón que en este caso sentía y experimentaba María. Lo contrario sería esa actitud de Marta, dejarnos llevar por los afanes cotidianos del día a día, de manera que al final perdamos la paz y solo busquemos luego al Señor para reclamarle, recriminarle y exigirle lo que creemos que el Señor no nos da.
Pasamos ahora a ver qué nos dicen el Señor y la Santísima Virgen en Prado Nuevo acerca de la oración. Así la Santísima Virgen manifestaba en Prado Nuevo el 1 de octubre del año 88. Aquí estoy, hija mía, para decir a la humanidad que los hombres no saben orar. Orad, hijos míos, que a la medida que oréis recibiréis vuestras gracias. Los hombres se han olvidado de orar, y donde no hay oración no hay amor. Solo se consigue el amor orando. El alma que no ora no puede amar, porque el alma que ora está en comunicación con el amado. Es decir, la Santísima Virgen mostraba esa vinculación que hay entre esa capacidad de amor que podamos tener y nuestra oración. Y de esa manera es lógico, porque como también manifiesta, es precisamente esa comunicación con el amado, con la fuente del amor, la que nos proporciona ese amor, la que nos dona ese amor en nuestros corazones. También decía el 7 de julio del año 90, la Santísima Virgen: si no oráis, perderéis la mirada de Dios, hijos míos, no estaréis en comunicación con Él. Contempladle, hijos míos, y adoradle. Es esa actitud que vemos en María, esa contemplación que también podía llevar a cabo Marta, pese a estar en las faenas del trabajo, para poder seguir en comunicación con Él y recibir las gracias que Él desea derramar en nuestros corazones. También nos manifestaba la Santísima Virgen el 6 de julio del 91. Orad, hijos míos, que por eso no conseguís el verdadero amor y el puro amor que viene del costado de Cristo, por vuestra falta de oración y vuestra falta de renuncia y de sacrificio. Renunciad a vosotros mismos, hijos míos, y amaos unos a otros. Ese es el mandamiento de la salvación, el mandamiento del amor. Sigue insistiendo la Santísima Virgen en esa vinculación tan clara entre el amor y la oración, la necesidad de esa oración constante para ser capaces de conseguir llevar a cabo ese mandamiento del amor. Y el Señor nos manifestaba el 6 de octubre del año 2001. Orad, hermanos, decís todos los días en el sacrificio de la Santa Misa. ¿Pero sabéis lo que significan esas palabras o estáis de rutina oyendo ese santo sacrificio? Es la palabra más hermosa, reunirse todos los hijos de Dios para comunicarse con Dios en la oración. No vayáis a recibir mi cuerpo de rutina y con esa tibieza con que muchos vais, hijos míos. Yo soy la fortaleza, y el que ora con profundidad y su oración sale de lo más profundo de su corazón, yo estoy en comunicación con él. Por eso os pido oración. Sigue aquí insistiendo el Señor en la importancia de esa comunicación a través de la oración para conseguir esa fuerza de la gracia que el Señor desea que nosotros recibamos en todo momento. Pues solo me queda invitaros a abrir vuestras Biblias, a abrir vuestros corazones y a centrarnos en la oración en este pasaje de la visita del Señor a Marta y a María, capítulo 10 de Lucas, versículos 38 a 42, para ver qué nos dice a cada uno en nuestras circunstancias personales el Señor a través de su palabra. Que tengáis un feliz y bendecido día a todos.